Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y vamos a continuar con el documento 133, el regreso de Roma. Habíamos estado viendo en nuestra pasada sesión el epígrafe número 5 en Atenas, el discurso sobre la ciencia, y hoy vamos a ver el epígrafe 6, que se titula En Éfeso, el discurso sobre el alma. Y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y comentario, que dice así. Al salir de Atenas, los viajeros fueron por el camino de Troas a Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia. Allí visitaron muchas veces el famoso templo de Artemisa de los Efesios, a unos 3 kilómetros de la ciudad. Artemisa era la diosa más famosa de toda Asia Menor y perpetuaba el culto aún más antiguo de la diosa madre de la antigua Anatolia. Todo esto se puede consultar en la mitología griega. Se decía que el grosero ídolo que se exhibía en el enorme templo dedicado a su culto, la diosa madre de la antigua Anatolia, había caído del cielo, una especie de meteorito. No toda la primera educación de Ganid, el hijo de Gonod, de respetar a las imágenes como símbolo de la divinidad, había sido erradicada por Jesús, ¿se entiende? Y pensó que sería bueno comprarse un pequeño santuario de plata en honor de esta diosa de la fertilidad del Asia Menor. Le miraría a Jesús de alguna manera, como diciendo, a ver si vas ya enterándote de lo que te cuento. Esa noche mucho conversaron sobre la adoración de las cosas hechas por manos humanas. Jesús le quiso volver a explicar la cuestión. Y vamos a ver un poco lo que nos dice la inteligencia artificial sobre Éfeso. Dice, Éfeso, en la época de Jesús, siglo I después de Cristo, era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en Asia Menor, actualmente Turquía. Era un centro comercial, político y religioso clave, famoso por su templo de Artemisa, lo acaba de decir el libro de Urantia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También tenía un teatro impresionante con capacidad para unas 25.000 personas. Esto sí es impresionante, 25.000 personas. Y una próspera comunidad judía y cristiana primitiva. Eso, por supuesto, la próspera comunidad judía en el momento del viaje, sí, la cristiana sería después de, como vamos a ver ahora, haber pasado por allí Pablo de Tarso. En el contexto del cristianismo, Éfeso es mencionada en el Nuevo Testamento. Según el libro de los Hechos, Hecho 19, el apóstol Pablo pasó varios años en Éfeso predicando el Evangelio y fundando una iglesia cristiana. Su predicación generó un conflicto con los artesanos que fabricaban estatuillas de Artemisa, ya que su mensaje iba en contra de la idolatría, lo que provocó un motín dirigido por un platero llamado Demetrio. Éfeso también es mencionada en el Apocalipsis, Apocalipsis 2, 2.1-7, como una de las 7 iglesias a las que Jesús dirige mensajes. En este pasaje se elogia la perseverancia de los efesios, pero se les reprocha haber perdido su primer amor. Con el tiempo, Éfeso se convirtió en un centro importante del cristianismo primitivo y se cree que María, la madre de Jesús, pudo haber vivido allí con el apóstol Juan, según la tradición cristiana. Bueno, pues esto es Éfeso. Vamos a continuar viendo lo que nos dice el libro Durantia sobre el paso por Éfeso de Jesús, Ganid y Gonod. Al tercer día de su estadía caminaron junto al río para observar el dragado de la boca del puerto. A mediodía tuvieron oportunidad de conversar con un joven fenicio lleno de nostalgia de su tierra y de desaliento, pero sobre todo estaba envidioso de cierto joven a que habían promovido en su lugar. Jesús le dirigió palabras de consuelo y citó el viejo proverbio hebreo. 2 puntos.
la dádiva del hombre le asegura una posición y le lleva delante de los grandes. Y como yo no había oído este proverbio hebreo, dado que yo no me he educado en la religión hebrea ni en la cultura hebrea, pues he consultado. Y lo que me dice la inteligencia artificial es lo siguiente. El proverbio hebreo, la dádiva del hombre le asegura una posición y le lleva delante de los grandes, se encuentra en Proverbios 18:16. Este versículo destaca cómo los regalos o presentes pueden abrir puertas y facilitar el acceso a personas influyentes. Según el comentario de Matthew Henry, este proverbio reconoce que la generosidad y la cortesía pueden allanar el camino hacia oportunidades y audiencias con personas de alto rango. Sin embargo, es crucial que estos obsequios se ofrezcan con sinceridad y no como sobornos o intentos de manipulación. La intención detrás de la dádiva debe ser genuina. Esto parece que lo está diciendo Ramta, buscando expresar gratitud o aprecio y no obtener beneficios indebidos. En resumen, Proverbios 18:16 nos enseña que la generosidad auténtica puede abrir puertas y crear oportunidades para interactuar con personas influyentes. No obstante, es esencial que nuestras intenciones sean puras y que nuestras acciones reflejen integridad y sinceridad. Pues bien, una vez entendido a qué se refiere el proverbio de los hebreos, pues continuamos la lectura. De todas las grandes ciudades que visitaron en este viaje por el Mediterráneo, aquí fue donde menos pudieron hacer para preparar el terreno para los futuros misioneros cristianos. Luego se supone que Pablo lo tendría más difícil en Éfeso, dado que el libro de Durantia nos dice que Jesús no pudo hacer mucho aquí. El cristianismo se estableció inicialmente en Éfeso en gran medida gracias a los esfuerzos de Pablo, que residió aquí por más de 2 años ganándose la vida con la fabricación de tiendas y dictando conferencias todas las noches sobre religión y filosofía en el salón principal de la escuela de Tirano. Ahí es donde seguramente hablaría en contra de la idolatría y enfadaría a los fabricantes de decorados con la cara de Artemisa que compraban los turistas y tal y cual, que leíamos antes en... Dice, había en esta escuela local de filosofía un pensador progresista con quien sostuvo Jesús varias conversaciones provechosas. En el curso de estas conversaciones, Jesús usaba repetidamente la palabra alma. Al fin este griego erudito le preguntó qué quería él decir por alma, y Jesús replicó, y aquí viene el discurso del alma, discurso sobre el alma. Y yo antes de empezar a leer el discurso de Jesús sobre el alma, como el alma es un concepto bastante ambiguo, bastante abstracto y que se utiliza de muchas maneras por los textos espirituales, a mí me gustaría hacer una reflexión basándome en el concepto de alma que tengo yo ahora mismo, que es, bueno, pues un balbuceo más o menos burdo proveniente de todos los conceptos que he leído sobre alma y he estudiado en los diversos textos espirituales revelados que comentamos en Espacio Sutil. Entonces, yo en vez de hacer una lista de características o de afirmaciones, voy a describir el alma partiendo del árbol de conciencia. El árbol de conciencia sería, pues, la forma en la que el espíritu se manifiesta al explorar la limitación, podríamos decir, en el espacio-tiempo. Tendríamos que imaginarnos un árbol, yo prefiero imaginármelo al revés, el árbol, tronco arriba, ramas gordas, ramas medianas, ramas pequeñas, ramitas y hojitas en los 7 niveles, hojitas en los 7 niveles, de forma que esa gran mente del espíritu, al entrar en el espacio-tiempo, le empezamos a denominar la conciencia. Y la conciencia va generando niveles de experimentación a base de limitarse y va
generando personajes de experimentación en cada uno de los niveles. Los diferentes niveles del tronco representan los niveles dimensionales o niveles de experimentación, y las hojitas que crecen en todos los niveles, mucho más en los más bajos, serían los personajes de experimentación. De aquí lo que podemos obtener de este ejemplo es la ejemplificación de la unidad a la multiplicidad, los niveles dimensionales que se van generando según el espíritu va autolimitándose para tener experiencias de contraste en la relatividad, etcétera, etcétera. Pues bien, la estructura leñosa del árbol, lo que no son las hojitas, hemos dicho que es la conciencia del espíritu que va entrando y dividiéndose para generar múltiples experiencias. Pues bien, digamos que el alma tiene para mí dos visiones en este ejemplo. Por un lado, una visión que coincide con el alma cósmica. El alma cósmica o el alma universal o superuniversal sería precisamente el tronco. Es la reunión de todo el resto de almas individuales. Y luego, por niveles, ese gran alma cósmica se va dividiendo y cada nivel capta todas las experiencias y vivencias de los personajes que tiene aguas abajo cada una de esas ramas. De forma que cuando llegamos a nivel de personaje a la hojita, ahí hay un alma individual que recoge la experiencia y memoria de la secuencia vital de cada hojita en cada una de sus vidas. Pero ese alma individual forma parte del alma grupal desde el nodo hacia abajo, recogiendo a todas las hojitas, dado que es esa misma conciencia la que experimenta con muchos personajes. Y cada personaje tiene su alma individual, pero hay un alma grupal. Y arriba del todo está el alma cósmica o universal, y luego el alma superuniversal, pues ya sería algo que estaría lindando con el entorno del espíritu. Bueno, más o menos esta es la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hace el alma? Pues el alma es el repositorio o biblioteca de experiencias, de recuerdos, de sentimientos, de cada una de las secuencias vitales, de cada uno de los personajes. Entonces, tu alma individual recoge los recuerdos y experiencias de tu vida actual concreta, y tu alma de grupo recoge todas las experiencias de cada alma individual de personaje. Por ejemplo, en un ciclo de reencarnaciones habría tantas almas individuales como personajes del ciclo de reencarnaciones, y el alma de grupo superior recogiendo la experiencia de todas ellas. Entonces, de esa manera no se perdería ninguna experiencia, porque esa memoria, esos recuerdos de esa experiencia, ese almacén de datos va subiendo por el tronco hasta llegar al espíritu, permitiéndole autoconocerse. Bueno, pues ese es mi concepto de alma. Espero que sirva para esta explicación que va a dar Jesús, que aunque no se expresan los términos que me he expresado yo, lógicamente, pero sí le vamos a encontrar puntos de conexión. Y dice así Jesús: el alma es aquella parte del hombre que es autorreflexiva, discierne la verdad y percibe el espíritu. En este sentido, Jesús se está refiriendo a que entre nuestra fase espiritual y nuestra fase de experiencia de personaje, el alma es la intermediaria. ¿De acuerdo? Podríamos decir que el alma es el vehículo que utiliza el espíritu para tratar con los personajes, con todos los personajes que al final está representando, ¿no? Es como el intermediario. El alma es lo que está entre el espíritu y el personaje.
Y por supuesto, actúa en doble sentido. Es el vehículo del espíritu hacia el personaje y es el vehículo, lógicamente, del personaje hacia el espíritu, que recoge las experiencias del personaje, recoge su memoria, pero a su vez sirve para transmitir los valores espirituales al personaje. Por eso dice Jesús que el alma es aquella parte del hombre que es autorreflexiva, discierne la verdad y percibe el espíritu. Es el vehículo del espíritu, es autorreflexiva y discierne la verdad porque los valores del espíritu y esa sabiduría espiritual le llegan de forma interna al personaje. En el caso del hombre, le llegan de forma completamente inconsciente, pero le llegan a través del alma. El alma es aquella parte del hombre, repetimos, que es autorreflexiva, discierne la verdad y percibe el espíritu, elevando por siempre al ser humano por encima del nivel del mundo animal. El ser humano, en el nivel físico-material, sería uno de los 7 subniveles. Uno de los 7 subniveles a partir del cual pues, se viven unas experiencias en las que ya existe una conciencia, de manera que la personalidad puede desarrollarse expresa y voluntariamente por el mismo personaje. Es un nivel de inteligencia superior, lógicamente, al mineral, al vegetal y al animal, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí, como dice Jesús, el alma del ser humano, que es a la que se está refiriendo, eleva, dado que es el vehículo del espíritu, al ser humano por encima del nivel del mundo animal. Lógicamente, el nivel del ser humano es un nivel que ya hay un cierto discernimiento espiritual que te permite una elevación consciente, eh, decidida por ti. Ya hay una capacidad de decisión, un libre albedrío muchísimo mayor que en el caso de los animales. Es otro nivel de experiencia. La autoconsciencia por sí sola no es el alma, porque la autoconsciencia por sí sola es la mentecita material que intermedia entre el alma y el cuerpo y toma las decisiones de a dónde va la experiencia del personaje y qué es lo que hace. Entonces la autoconsciencia en el hombre procedente de la personalidad y por lo tanto con capacidad de reconocer su propia conciencia, reconocer a otras personalidades y relacionarse con ellas, por sí sola no es el alma porque le faltarían los valores espirituales que llegan a través del alma procedentes del espíritu. La autoconsciencia moral es un concepto humano. Ahora podríamos decir espiritual y lo entenderíamos mejor los estudiantes de espiritualidad. Moral es un concepto más procedente de la religión. La autoconsciencia moral, podemos poner espiritual, es la verdadera autorrealización humana. Es decir, que el hombre, en su evolución, puede él mismo hacerse más real, espiritualizarse, gracias a la autoconsciencia espiritual, que es su nivel de conciencia como humano en el que puede reconocer y elegir los valores del espíritu. La autoconsciencia moral espiritual es la verdadera autorrealización humana y constituye la base del alma humana, porque ese alma de personaje va a progresar en función de que el personaje acepte los valores espirituales que ella le transmite. Constituye la base del alma humana. El discernimiento espiritual constituye la base del alma humana. Vas a empezar a hacer crecer y a nutrir a tu alma en cuanto empieces a autorrealizarte decidiendo evolucionar espiritualmente. Y el alma es esa parte del hombre que representa el valor potencial de la supervivencia de la experiencia humana. ¿Qué quiere decir? Que cuando
en términos modernos, que el libro de Urantia ya sabemos que no habla de los ciclos de reencarnaciones, porque no te está hablando de las reencarnaciones el libro de Urantia, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos intentado armonizar y conciliar con los textos modernos. Pero, hablando en términos de conciliación con los textos modernos, el alma es esa parte del hombre que representa el valor potencial de la supervivencia de la experiencia humana, significa ni más ni menos que lo que hemos dicho al principio. Si el alma individual que decíamos que está en cada personaje se espiritualiza, entonces cierra el ciclo de experiencias del ciclo de reencarnaciones y se lleva todas las experiencias al alma grupal, permitiendo la supervivencia del alma en posteriores experiencias en la evolución, en el camino de ascenso. Repetimos, porque todo esto es bastante abstracto, conciliar lo que dice Jesús, lo que dice el libro de Urantia y la noción, en este caso subjetiva y personal, que tengo yo de alma. El alma es esa parte del hombre que representa el valor potencial de la supervivencia de la experiencia humana. El hombre, cuando evoluciona espiritualmente y se realiza, está alimentando su alma individual, que será cuando abandone la experiencia de personaje, se quede sin cuerpo, la que recoja esa evolución espiritual y pueda trasladarla al alma grupal. La elección moral, vuelvo a sustituir moral por espiritual. La elección moral o espiritual y el logro espiritual, bueno, en este caso el libro de Urantia lo diferencia, moral, regla o valor espiritual, pues fin, puede ser que para el libro de Urantia sea algo más profundo, puede equipararse. La elección moral y el logro espiritual, da igual, la capacidad de conocer a Dios y el impulso de ser semejante a Él son las características del alma. Claro, los valores del espíritu llegan al ser humano por el vehículo del espíritu en el espacio-tiempo, que es el árbol de conciencia, y al ser humano llegan a la parte del árbol de conciencia de su alma que es individual suya, y le permiten elegir desde un punto de vista moral, tener logros espirituales, todo esto es el discernimiento. Y la experiencia aplicada de ese discernimiento, la capacidad de conocer a Dios y el impulso de ser semejante a Él. ¿De dónde le llega todo esto al hombre? Pues desde el espíritu, pero a través del alma como vehículo. Entonces le llega al hombre y el hombre elige desarrollarlo o no. El alma del hombre no puede existir aparte del pensamiento moral y de la actividad espiritual, porque el alma es el vehículo del espíritu en estas experiencias. Y entonces, si no hay discernimiento espiritual, el alma se queda sin función, porque precisamente lo que quiere explorar el espíritu es el reconocimiento de sí mismo por contraste en las situaciones más extremas. Pero si no hay capacidad de reconocimiento de uno mismo, porque no estás en el nivel humano, sigues en el nivel animal, ahí el alma no tiene función. No tiene la importante función que tiene en el caso de una persona que ya tiene suficiente capacidad para discernimiento espiritual. Un alma estancada es un alma moribunda. Claro, una persona absolutamente centrada en el materialismo del mundo, sin ninguna inclinación espiritual y encima siendo un cafre completo y cada vez más, es un alma estancada. No tiene función. Por eso es un alma moribunda. No estás usando tu alma. No te va
ni a transmitir valores porque tú no lo permites, ni servir de repositorio de experiencias de aplicación de los valores que recibes a tu vida diaria, porque no lo estás haciendo. Pero el alma del hombre es distinta del espíritu divino que reside dentro de la mente. Claro, una cosa es el vehículo del espíritu y otra cosa es la mónada o la esencia espiritual que todos tenemos como fractales de la fuente que somos, que está ahí latente, está latente, y se está expresando a través del alma para ponerse en contacto con la experiencia humana, está latente. Precisamente la fusión con el ajustador del pensamiento, que es esta chispa divina de la que habla aquí Jesús, es cuando tú has recibido del espíritu los valores, has evolucionado espiritualmente, aplicándolos en tu vida, has subido el nivel de conciencia y logras fusionarte con esa mónada espíritu residente, ajustador del pensamiento. Pero antes de que se produzca esa fusión, el ajustador del pensamiento te está influyendo a través del vehículo del alma, pero está latente. No has logrado fusionar tu personalidad con él y de hecho el libro Durantia dice que es una entidad prepersonal. Adquiere la personalidad cuando, en palabras modernas, llegamos a el nivel de iluminación, al de humano divino, cuando representamos al Cristo en nosotros, ahí nos fusionamos con el ajustador del pensamiento, mientras está latente, influyéndote, pero hasta que tú no te realices llegando a ese máximo nivel de conciencia, palabras del libro de Durantia, fusionándote con el ajustador del pensamiento, pues ahí está. Pero el alma del hombre es distinta del espíritu divino que reside dentro de la mente. El espíritu divino llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana cuando se inaugura la capacidad de discernimiento moral a los 5, 6, 7 años, dice el libro de Durantia. El espíritu divino llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana, a los 7 años de edad. Y esa es la ocasión del nacimiento del alma. Del alma humana, según mi concepto de alma, todos los personajes de esa octava de niveles dentro del nivel físico-material, todos los personajes tienen ese vehículo de la conciencia que permite la experiencia de personaje. Pero el libro de Durantia le está dando aquí a alma un sentido más específico. Y nos dirá el libro de Durantia, alma como tal solo tiene el hombre. Mi concepto es más genérico, el del libro de Durantia es más específico, porque el libro de Durantia entiende que solo cuando hay capacidad de evolución espiritual, para eso tiene que haber una capacidad intelectual suficiente, es requisito previo, y cuando hay capacidad intelectual suficiente, puede ya haber una experiencia de discernimiento y evolución espiritual. Y entonces el libro de Durantia llama alma solo a eso, cuando yo lo utilizo como género y no como especie. Por eso también hablo del alma individual, del alma grupal. Otros textos nos hablan del alma de los animales, del alma de las plantas. El libro de Durantia solo habla del alma humana. Utiliza el concepto, término, vocablo, alma para el caso humano. Otros textos nos dicen, no, el alma de las piedras, de los minerales, de los vegetales, de los animales, del humano y el alma de los seres superhumanos. Entonces, entiéndase bien, aquí Jesús está hablando a un humano en términos del alma humana, ¿de acuerdo? Pero yo lo expreso más genéricamente. La salvación o pérdida de un alma dependen de si la conciencia moral, el nivel de conciencia espiritual, alcanza o no un estado de supervivencia
a través de la alianza eterna con su dote espiritual e inmortal asociada. Fijaos, claro, aquí hay que hablar de que el libro de Urantia, debido a las características de la revelación y al momento en que se entrega y a las personas a las que va dirigida, no está reconociendo expresamente la reencarnación. El libro de Urantia pone el énfasis en que cada personaje del ciclo de reencarnaciones luego evoluciona individualmente. Y la espiritualidad más moderna pone el énfasis en el nodo del cual penden todas las vidas de un ciclo de reencarnaciones. Desde el punto de vista del libro de Urantia, y esto es exactamente igual al punto de vista de los textos contemporáneos, solamente se sale del ciclo de reencarnaciones cuando uno alcanza la iluminación, porque considera el ciclo cumplido en propósito. Mientras no se alcanza la iluminación, los personajes del ciclo se les considera, en palabras del libro de Urantia, sobrevivientes adormecidos. En palabras de los textos modernos, conciencias atrapadas en el bajo astral, porque no han evolucionado lo suficiente como para seguir, porque evolucionan en un ciclo. El libro de Urantia dice que un sobreviviente adormecido se queda, es decir, una persona que en su vida no ha evolucionado lo suficiente como para pasar al siguiente estadio de evolución, que son los mundos de estancia, se queda adormecida, se queda inconsciente. Y lo que en realidad está ocurriendo es que hay otro personaje del ciclo de reencarnaciones, que es el mismo, el alma grupal, que vuelve a recoger, en términos kármicos, el bagaje anterior de evolución y seguir desarrollándolo. Y cuando el último del ciclo de reencarnaciones termina el desarrollo completo y se ilumina, entonces, palabras de Tobías, por ejemplo, redime a los demás personajes del ciclo. Y ahí es cuando el libro de Urantia a eso le llama la dispensación, que es que todos los sobrevivientes adormecidos se van a los mundos de estancia a seguir su evolución espiritual. Cuando hay una dispensación, pues bien, esa dispensación de la que habla el libro de Urantia en los textos contemporáneos es que el último personaje del ciclo de reencarnaciones alcanza la iluminación y redime a todos los demás que están adormecidos, están sin experiencia, porque hasta que no se cumple el ciclo entero de experiencia, que es una sola experiencia en muchas secuencias, para el alma grupal de arriba, hasta que no se cumple, no se pasa al siguiente estadio evolutivo. Y entonces, el libro de Urantia, como no se quiere complicar con todas estas cuestiones, aún los textos posteriores sí se complican con todas estas cuestiones, pues directamente dice que cada alma individual de personaje individual del ciclo de reencarnaciones se queda adormecida si no ha alcanzado el suficiente nivel, lo cual pasa en todas las primeras personajes del ciclo de reencarnaciones, porque los que se iluminan son los últimos personajes, evidentemente, y estos esperan a que haya una dispensación. Una dispensación es, según el libro de Urantia, que llega un hijo divino, puede ser un hijo creador paradisiaco, puede ser un hijo magisterial, puede ser un hijo instructor trinitario, se les llama abonales y dainales, y entonces pues da un mensaje y consigue, en fin, da un mensaje, digo yo, le recoge a todos y se los lleva. Esto se dice que hizo Jesús cuando vino, pero en realidad supone, según los textos modernos, que los últimos personajes del ciclo de reencarnaciones se han iluminado y han redimido a los demás. Pero claro, desde el nodo de alma grupal, daos cuenta de que no hay un tiempo sucesivo lineal, que esto es algo que hay que introducirlo como otro matiz de la comprensión de toda esta cuestión. El tiempo sucesivo lineal lo viven los personajes del ciclo de reencarnaciones, pero el alma grupal, la conciencia nodo de la cual parten todos, tu yo superior, en el sentido superior del que está planificando todas estas experiencias, no lo
experimenta desde un punto de vista de sucesividad lineal, sino de simultaneidad. Con lo cual, todo esto se le complica con esa cuestión. Bueno, pues más o menos esto era para explicar esta frase. La salvación o pérdida de un alma dependen de si la consciencia moral alcanza o no un estado de supervivencia. El estado de supervivencia en un ciclo de reencarnaciones lo alcanza los últimos personajes, que ya llevan toda la evolución del resto y ya por fin la alcanzan. Los primeros personajes no la alcanzan y se quedan ahí esperando a que el último la alcance. A través de la alianza eterna con su dote espiritual e inmortal asociada. El último personaje del ciclo de reencarnaciones, cuando se ilumina, se dice que empieza a representar su divinidad, el Cristo en él. Eso es la fusión con el ajustador del pensamiento. ¿De acuerdo? Sigue diciendo, la salvación es la espiritualización, evolución espiritual, adquisición de nivel de conciencia e iluminación, de la autorrealización de la conciencia moral, que de ese modo llega a ser poseída de un valor de supervivencia. De ese modo ha cumplimentado la experiencia del ciclo de reencarnaciones con los propósitos que tenía, se cierra y a otra cosa mariposa, que se suele decir. Todos los conflictos del alma consisten en la falta de armonía entre la autoconsciencia moral o espiritual, aquí las equipara, y la autoconsciencia puramente intelectual. Claro, esto es el tema de que tú no te das cuenta, pero tu voluntad es la voluntad de Dios. Y hasta que no te des cuenta de que tu voluntad es la voluntad de Dios, vas a estar en conflicto, como dice un curso de milagros. Los conflictos de la mente. Cuando ya te das cuenta de que tu verdadera voluntad es la voluntad de la esencia divina que llevas en ti y ya no hay un desalineamiento entre las dos voluntades, sino que solo hay una, es cuando se produce este fenómeno que dice el libro de Urantia, que sería la armonía entre la autoconsciencia espiritual y la autoconsciencia puramente intelectual. Cuando dejas de seguir al maestro equivocado, al ego, y empiezas a seguir al maestro interno, al espíritu, y alineas tu voluntad, alineas tu autoconsciencia. Y vamos al último párrafo del discurso y último párrafo del epígrafe, que sigue siendo largo y denso. Esto no quiere decir que acabemos ya. El alma humana, sigue diciendo Jesús a este griego erudito que le preguntó por el alma humana madura, ennoblecida y espiritualizada, último personaje del ciclo, nivel de iluminación, se acerca al estado celestial, representa la divinidad, aún en forma humana, porque llega casi a ser una entidad intermedia entre lo material y lo espiritual. Es que eso es precisamente el alma, lo intermedio entre el espíritu y la mente gobierna pues la experiencia material. La mente, gracias a los valores del espíritu, se puede espiritualizar y entonces, digamos que de esa forma proporcionar al alma ya los aprendizajes y contrastes finales o definitivos de toda esa experiencia de propósito. Es difícil describir y aún más difícil demostrar el alma evolutiva de un ser humano, porque no puede ser descubierta ni por los métodos de investigación material ni por pruebas espirituales, dice Jesús enigmáticamente. Lo primero está claro, pero que no puede ser descubierta por pruebas espirituales, a mí me ha dejado un poco fuera de juego. La ciencia material no puede demostrar la existencia del alma, correcto, ni tampoco puede demostrarla una prueba puramente espiritual. Me vuelve a dejar un poco descolocado. En algún momento le pediré que me lo explique bien. Ese otro momento será cuando tenga que ser. Aunque tanto la ciencia material como las normas espirituales no pueden demostrar la existencia del alma humana, en una parte lo entiendo y en otra sigo
en choque. Todo mortal moralmente consciente conoce la existencia de su alma como una verdadera y real experiencia personal. Pues sí, porque todo mortal verdaderamente consciente se da cuenta de lo que supone su transformación debido a la evolución espiritual y entonces entiende la trascendencia de la experiencia humana físico-material y empieza a comprender que hay un ser interno, el alma individual. El ser interno individual es el alma individual que eh, actúa de fondo en la experiencia humana. Y es una sensación que se tiene y se tiene pues más expresa y conscientemente por los estudiantes de espiritualidad cuando alcanzan un cierto estadio de práctica. Bueno, pues esto ha sido el epígrafe 6 en Éfeso, el discurso sobre el alma. Y para nuestra siguiente sesión veremos el 7. Son 9 epígrafes el total de este documento 133, el regreso de Roma. Son 9. Pues el 7 sigue el viaje de regreso de Roma y es la estadía en Chipre, el discurso sobre la mente. Otra vez, lo más interesante que puede tener esta parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús, que son precisamente Jesús hablando de todas estas cosas. Bueno, es más interesante ver cómo se comportaba Jesús, que ya lo estamos viendo a través de su vida, porque son los hechos. A fin y al cabo estamos en la experiencia humana que es de acción, no es solo de pensamiento, de palabra, sino de acción. Y son los hechos lo más interesante. Pero la palabra y el pensamiento de Jesús son igualmente cautivadores. Pues vamos a seguir en el siguiente epígrafe con el atractivo mensaje de Jesús en ese discurso sobre la mente. Esto será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.